Vámonos rápido a lo que sucedió con la refinería Dos Bocas. ¿Sabían ustedes que la refinería Dos Bocas es una de las obras mundiales, diría yo, de las obras más importantes a nivel mundial que se han hecho en el mundo en décadas, ¿eh? O sea, no es poca cosa lo que estoy diciendo. Estamos hablando de que es un producto de un trabajo de miles de personas, de miles de trabajadores, con una supervisión, por supuesto, militar, pero que estuvieron inmiscuidas diferentes empresas. Y no solamente empresas conocidas como la propia ICA o el propio Samsung, que estuvo y que incluso dio reconocimiento a esta obra. No solamente ellos, sino que estamos hablando de algo maravilloso. 200, escuche usted, 200 empresas medianas y pequeñas de mexicanas y de mexicanos emprendedores en la zona sur-sureste del país que fueron contratadas para un servicio. Es una obra heroica del pueblo de México, de las Fuerzas Armadas en la supervisión, pero de empresas profesionales de calidad mundial también, que invirtieron, que prestaron el servicio, que hicieron cierta encomienda, cierta cuestión de tecnología, de todo lo que conlleva una refinería. Pero aparte de todo esto, se le dio contratos, trabajo a 200 empresas medianas y pequeñas de mexicanas y de mexicanos profesionistas o no, que tienen negocios y que tenían que ser proveedores de algo y que ayudaron a la construcción de la refinería de Dos Bocas. Y que, por supuesto, cuando digo ayudaron, pues claro, colaboraron, pero pagándoles, ¿no? El gobierno pagándoles por contrato. Antes se contrataba a las grandes empresas y se dejaba fuera a ellos que también hipócritas, que tanto hablan de las pymes y tanto hablaban de la ayuda, pues nunca en sus obras se beneficiaron a las pequeñas empresas. Dos Bocas es una construcción de una obra del pueblo, es una obra heroica del pueblo de México, en donde participaron las más grandes empresas y 200 empresas pequeñas que se integraron a diferentes áreas de la refinería, como almacenamiento, integración, edificación y urbanización. O sea, estuvieron involucradas en la edificación de Dos Bocas. Es algo maravilloso. Pero además hay otra cosa. ¿Sabe usted, además, que la refinería de Dos Bocas ha estado expuesta en todo el trayecto de su construcción en estos últimos 5 años a 50 auditorías? Ha sido de las obras más auditadas en la historia de México. Y en las 50 auditorías ha salido airosa, ha salido bien. Estamos hablando de un modelo de progreso, de construcción de obra que beneficia al pueblo de manera inmediata a la contratación de personal y de empresas, pero también que va a dejar a todo el pueblo de México con esta independencia que vamos a tener energética. O sea, es por donde quiera que usted lo vea, es una multiplicación de progreso en la construcción, en la edificación y ya terminado en lo que va a provocar para las siguientes generaciones. 50 auditorías, en todas ha salido bien la refinería de Dos Bocas. Es impresionante. Nunca antes se había auditado algo del tamaño de esto con tanta auditoría. Por todos lados han querido destruir esta obra. Le doy otro dato de por qué benditas Fuerzas Armadas en este proceso de transformación. Ya no sirve para matar al pueblo, que ya no sirven para reprimir al pueblo, que ahora sirven órdenes para el beneficio, para la edificación de la transformación del país. Además, otro dato que es impresionante es que el tamaño de la refinería Olmeca, que es un tamaño, es una cosa impresionante, es una obra heroica y monumental, además, por eso hablo de que es de las obras más importantes del mundo. En cualquier parte del mundo, incluido el primer mundo, escuchen esto, en cualquier parte del mundo, incluidos los que se dicen de primer mundo, hubiera tardado más de 10 años solo el procedimiento de las pruebas. 10 años. Y la refinería ya está funcionando. Va a tener su plenitud en cuestión de barriles y todo eso en el próximo año. Pero
Solo pruebas en otra parte del mundo 10 años. Esto habla de la eficacia de un gobierno que tuvo que ver la manera de sacar adelante un país con un empresariado corrupto, con un empresariado que estaba acostumbrado al moche, a robar, a mamar del presupuesto público y de no beneficiar al pueblo. Y la única forma que encontró, porque no había salida, es las Fuerzas Armadas. Vamos a darles un sentir distinto, una filosofía distinta, una misión de existencia distinta. México no es un país de guerra, México no es un país de violencia. Entonces, ¿para qué sirven las Fuerzas Armadas? ¿Para qué tenemos las Fuerzas Armadas? Bueno, no era un país de guerra externa, no era un país bélico de atacar a otras naciones o participar en invasiones, pero sí se ocupó al ejército por órdenes civiles para hacer una guerra interna, para una guerra literalmente de exterminio en donde muchos de los militares y muchos militares por órdenes civiles participaron en el pasado. Entonces, si no es un país en guerra, si ya no puede permitir que las Fuerzas Armadas sean un brazo de represión social, y si tenemos un empresariado que está acostumbrado a mamar del presupuesto público y nunca hacer obras con costos pues dignos, costos menos inflados de como lo habían estado haciendo en todos los sexenios anteriores, ocupemos a las Fuerzas Armadas. Y entonces matas dos pájaros o más de un solo tiro. Les das un sentido humano, un sentido social, una vocación del pueblo, porque más bien dice el presidente, es un ejército que viene, a diferencia de otros ejércitos del mundo, incluso latinoamericanos, en el nuestro tiene una historia conectada a la Revolución Mexicana, a todos esos valores posrevolucionarios. Por eso el presidente dice que es un pueblo uniformado. Hay diferencias entre este ejército mexicano y otros de otras partes, no vayámonos lejos, de América Latina. ¿Se dan cuenta toda la manera en la que el presidente, de manera magistral, arma la construcción del país? Tienes una clase putrefacta, empresarial, que hay que educarla para que sirva, para que tenga vocación social, para que tenga sentido social, para que aumente salarios, que eso ha venido desde 2018 también, por convencimiento del presidente, y dice, los mayoriteamos. Solamente ha habido una vez en los que no han estado de acuerdo y los mayoriteamos. El sector obrero y el sector del gobierno le ganaron al sector empresarial y pues se la pellizcaron, ¿verdad? Tuvieron que aumentar el salario. Bueno, el presidente está reeducando. Escuchen esto. El presidente está reeducando a todos los sectores productivos, políticos, económicos, sociales del país. Y los está reeducando para darles un sentido social. Que el empresario sirva al pueblo. Que las Fuerzas Armadas, que antes eran brazos de represión, sirvan al pueblo. Que la clase política sepa que es servir al pueblo o no sirves. ¿Ven ustedes el nivel de transformación profunda a la que estamos llegando? Por eso digo, aunque se enoje la comentocracia de izquierda, benditas Fuerzas Armadas. Sin ellos no tendríamos lo que tenemos ahora. No tendríamos este ejemplo mundial de la refinería Olmeca. No podríamos presumir de lo que tenemos. Si tenemos estas obras de infraestructura detonantes de progreso, ha sido gracias a las Fuerzas Armadas. Hoy nuestras Fuerzas Armadas son cuerpos de paz, son cuerpos de progreso, son cuerpos de bienestar. No dudaría que en un futuro tendríamos que desaparecer como tal el nombre de Fuerzas Armadas y darles un nuevo nombre con una misión ya completamente de origen. Este fue el plan de López Obrador. López Obrador llegó a decir en algún momento, escribir en un libro, que no veían con cierta lógica la existencia de las Fuerzas Armadas como las entendíamos y como las habíamos visto en los últimos años. No es una idea que diga Jonathan está hablando pura tontería, no, el presidente lo ha propuesto. En su proyecto de nación habla de que las Fuerzas Armadas tendrán que tener un sentido distinto. Bueno, en el nombre siguen siendo Fuerzas Armadas, en el espíritu son cuerpos de paz,
cuerpos de progreso, cuerpos de rescate, literalmente, de auxilio, de ayuda al pueblo. Esa es la cuarta transformación. Somos tan fregones en la cuarta transformación que pudimos transformar un ejército que estaba acostumbrado a las órdenes del tirano presidente en turno, ahora a las órdenes del pueblo, sirviendo al pueblo y dándonos progreso con las obras, con las acciones. Benditas Fuerzas Armadas. Mucha espuma están sacando la comentocracia de izquierda, pero saludo con mucha